Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. Después de casi 12 horas y de remover 180 toneladas de cemento, la excavadora daba con lo que habían estado buscando los investigadores por tanto tiempo. Se trataba de un tambo de metal sellado con hormigón y que en su interior contenía las pertenencias y los restos de una jovencita de 32 años. Parecía increíble que una deuda para la cual había tenido que vender su departamento, vaciar sus cuentas bancarias e incluso pedir dinero prestado, la hubiera conducido a esa última morada. Aunque tal vez lo más sorprendente es que esa deuda no la había contraído con un usurero, con alguien de la mafia o que fuera alguna relación con el juego. Era un adeudo que había contraído porque le leyeran las cartas. Vayamos a conocer uno de los casos más extraordinarios de manipulación emocional relacionados con una mujer que era capaz de despojar a las personas de sus fortunas. Una criminal mejor conocida como la tarotista. Unos días antes de aquel fatídico 18 de enero del 2004, Ana María Martos le había advertido a sus familiares que pasaría unos días fuera de Barcelona, su ciudad de residencia, aunque Conchi, su madre, detectó en su tono de voz algo extraño. Pasaron varios días y Ana María no se comunicaba con su familia, así que Conchi, con ese sexto sentido que les caracteriza a las madres, decidió acudir al departamento de policía, pues estaba convencida de que algo le había sucedido a su hija. Fue entonces que tomaron la determinación de ir a visitar al departamento que había compartido con su exmarido y que le pertenecía a su hija. Fue ahí donde encontraron la primera desagradable sorpresa. El departamento había sido vendido. Es más, se encontraba en remodelación. Nadie sabía a dónde había ido a parar el dinero producto de su venta. Por si fuera poco, su hija, que siempre había sido estructurada en sus gastos y a la que no le hacía falta liquidez, había solicitado varios préstamos bancarios. Desesperados y ante la falta de cooperación por parte de las autoridades, decidieron acudir a los medios de comunicación, en donde transmitieron el siguiente mensaje. Si bien los Martos no tenían el ánimo de rendirse, comenzaron a convivir con la idea de que Ana María jamás reaparecería. Habían pasado 9 años desde aquel día en que su madre, Conchi, había escuchado por última vez su voz. De repente, en una asociación dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, entraba una llamada anónima. Al otro lado del teléfono se escuchaba un hombre con acento extranjero, quien decía conocer con mucha certeza qué le había pasado a Ana María y dónde podían encontrarla. ¿Sería que este denunciante anónimo tenía la clave para resolver el misterio? El origen de la llamada era un país completamente lejano de donde se había producido la desaparición de Ana María. Se estaban comunicando desde Argentina. El denunciante anónimo les había dado un croquis del lugar en el que se encontraba Ana María. Ahora lo único que necesitaba hacer la policía era acudir a una finca cercana a Barcelona y cuya expropietaria era precisamente una mujer de nacionalidad argentina. Fue la llamada anónima la que le brindó a la policía española la primera pista de un caso que no parecía tener pies ni cabeza, de una mujer que en primera instancia había desaparecido por voluntad propia. Lo primero que hicieron los investigadores fue seguir el rastro de dinero. ¿A dónde había ido a parar todo el capital que Ana María había juntado producto de la venta de su departamento, su auto, sus ahorros y otros préstamos que había pedido? La policía no podía creer que todo había iniciado con una inocente lectura de cartas, un tarot que a esta mujer le había costado la vida. Pero de eso les hablaremos al regresar del corte, aquí en Enigmas, el lado siniestro de la historia. El 18 de enero del 2004, Ana María Martos, de 32 años, desapareció tras haber efectuado una llamada con su madre.
no existía una sola pista que pudiera conducir a sus padres y después a los investigadores a su localización. Todo parecía indicar que Ana María había desaparecido por voluntad propia. Pero 9 años más tarde, una llamada anónima entró a un centro telefónico dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas. El denunciante aseguraba que conocía la localización exacta de donde se encontraba el cuerpo de Ana María. El cuerpo de Ana María. Todo apuntaba a un asesinato. Pero, ¿quién había sido capaz de acabar con la vida de una jovencita que no le hacía daño a nadie? Al parecer, Ana María había sido una víctima más de una manipuladora, mejor conocida como la tarotista. Si bien en la primera llamada el denunciante había brindado información sobre la posible localización del cadáver de Ana María, la policía no tenía elementos suficientes para solicitar una orden para inspeccionar la propiedad. Sin embargo, se presentó una segunda llamada, en la cual el denunciante brindaba los nombres de quienes al parecer habían acabado con la vida de la jovencita, Norma Beatriz Quick y José María Tarraguel. Poco a poco comenzó a esclarecerse a dónde había ido a dar todo el dinero que Ana María había obtenido producto de la venta de su departamento, de su vehículo, de sus cuentas de ahorro y hasta de los préstamos que había solicitado al banco. Ana María había conocido a un joven con quien se había involucrado a nivel sentimental, el cual pertenecía a una familia de gitanos que obtenían sus ganancias a través del robo, la extorsión, la falsificación y el chantaje. Pero la verdadera joya de la corona de esa familia era su madre, Norma Quick, quien poseía un don, el de detectar las debilidades de las personas para manipularlas a su antojo. La policía había reunido evidencia suficiente a través de los movimientos bancarios como para solicitarle al juez una inspección a fondo de la propiedad, la cual se llevó a cabo acompañados de un georradar, un instrumento que les permitiría escudriñar por debajo de las piedras hasta el subsuelo, para descubrir si en la finca, donde se suponía que estaba Ana María, podían encontrar algo que fuera parecido a un cadáver. Las acusaciones apuntaban a un solo nombre: José María Tarraguel, el dueño de la finca, una propiedad que, por cierto, le había cedido a Norma Quique, lo cual resultaba verdaderamente extraño para la policía. Sin embargo, las autoridades no tardaron mucho tiempo en dar con el presunto culpable, quien les brindó su versión de los hechos, la cual resultaba verdaderamente espeluznante. Tarraguel también confesaría que al ver el cadáver de Ana María no había sabido cómo reaccionar y que Norma, con quien tenía una relación amorosa, le había prometido que se encargaría de resolver la situación a la brevedad. Sin embargo, pasaron 4 días y la tarotista no había cumplido su palabra, así que no le había quedado de otra más que esconder el cuerpo de la forma en que lo haría una persona dedicada a la construcción, bajo varias toneladas de cemento. Mientras tanto, la tarotista y su hijo habían escapado a Argentina, pensando que ahí estarían a salvo, alejados del largo brazo de la justicia española, sin imaginarse que 9 años más tarde, todas las evidencias apuntaban a que Ana María había muerto a manos de la tarotista, quien en medio de una discusión le había clavado un puñal en el pecho, desangrándola hasta provocar su muerte. Solo faltaba que un testigo y que al mismo tiempo la evidencia hablara. Nos referimos al cadáver de Ana María. Incluso en el más allá, su osamenta se podía convertir en la prueba principal para poner a la tarotista toda su vida tras las rejas. Solo había un pequeño problema. El esqueleto estaba tan deteriorado que iba a ser muy difícil comprobarlo. Que el juez estaba convencido de que la tarotista era la culpable del asesinato de Ana María, tuvo que soltarla después de imponerle una fianza. Como es de imaginarse, la tarotista en ese momento se esfumó y no ha sido posible dar con su paradero hasta la fecha. Se dice que no existe el crimen perfecto, pero el de Ana María Martos está muy cerca de serlo. Con un cadáver momificado que no ofrece las evidencias necesarias para demostrar que fue asesinada. Con un método de extorsión tan eficaz que en lugar de armas utiliza un tarot para obligar a sus víctimas a entregar voluntariamente su dinero, como pasó con esta jovencita, y con un denunciante anónimo
que no está dispuesto a mostrar la cara. Tal parece que el crimen de Ana María permanecerá impune. Por eso, si ustedes son de esas personas que acuden a que les lean las cartas, nada más asegúrense que sea de fiar. No vaya a ser que se queden en la miseria. O peor aún, que acaben en un tambo varios metros bajo tierra. No se vayan, porque al regresar hablaremos de uno de los grandes misterios del siglo XX, la muerte de Lady Di. Aquí, en Enigmas, el lado siniestro